Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Granada Debate, este espacio de análisis donde radiografiamos la actualidad de Granada y provincia. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Enrique Moratalla, buenas noches. Buenas noches. Álvaro Martínez Sevilla, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. También está con nosotros hoy Chema Rueda, buenas noches, bienvenido. Encantado de estar con vosotros, buenas noches. Y Juan Cañabate, que también nos acompaña, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar por esas elecciones generales que son justo dentro de un mes, el próximo 28 de abril. Hoy hemos conocido el sondeo de Metroscopia para el grupo Yoli, publicado también en Granada por el diario Granada Hoy, que da la victoria al Partido Socialista con 124 escaños, seguido del Partido Popular, que sufriría un descalabro, se iría aproximadamente a los 73-74 escaños según este sondeo. Por detrás quedaría Ciudadanos, que irrumpiría con fuerza con 54 escaños respecto a las últimas elecciones, las de 2016, y tendríamos a Unidas Podemos en debacle en torno a los 37, con Vox, eso sí, irrumpiendo entre las 5 fuerzas ahora que se consideran, digamos, mayoritarias en torno a los 31 escaños. Esto dibuja un esquema en el que el Partido Socialista necesitaría o bien intentar repetir un gobierno similar al que tiene ahora, con el apoyo de Unidas Podemos y fuerzas catalanas y vascas, o bien una aproximación a Ciudadanos. Vamos a ver qué opinan quienes nos acompañan esta noche aquí en Granada Debate. Chema Rueda, empezamos contigo. Bueno, hace poco en esta misma mesa hablábamos de los sondeos con motivo de las elecciones andaluzas y todos demostramos ser unos pésimos pronosticadores porque le dábamos una cierta credibilidad a los sondeos. A ver, los sondeos marcan una tendencia que a mí me agrada, lógicamente, pero estoy estos días dándole vuelta a una idea, y es que primero habrá que ir a votar. Primero tendremos que ir los españoles y las españolas a votar, y luego cuando salga el resultado a ver con quién pacta el que gane, si pacta con unos, pacta con otros o deja de pactar. Y me da la sensación de que se le está dando demasiado bombo a los posibles pactos que han de resultar de una votación que no se ha producido, y no se le está dando importancia al hecho de que, como bien has dicho, queda un mes para votar. El Partido Socialista ha presentado ya un programa, cosa que no he visto de ninguna otra fuerza política, que se están repartiendo ya los ministerios, pero no han ofrecido nada a los ciudadanos, y por tanto yo me tomo el sondeo como siempre me lo tomo, una tendencia que parece que refleja una realidad, pero con nuestro sistema electoral, con el número de provincias que hay en España que van a elegir menos de 6 diputados y que por tanto en muy pocos centenares, decenas, incluso unidades de votos se van a elegir los diputados, creo que es muy arriesgado que estemos ya hablando, que lo hacen los medios de comunicación, de cuál va a ser el pacto final. Así que, insisto, me quedo con la foto que transmite esa encuesta y otras muchas de que el partido al que yo pertenezco va a ser el más votado, pero, insisto, queda un mes que además creo y deseo que sea muy largo, sea muy debatido y eso se pueda ir perfilando mejor. Enrique. Bueno, pues efectivamente ya habíamos tocado el tema de las encuestas y lo que te contaré todavía, porque quedan muchas encuestas que ver. Y las encuestas, hay una cierta unanimidad en las tendencias. Eso es cierto, hay tendencias, hay unas pequeñas variaciones, pero digamos que la tendencia está e incluso el orden, ¿no? Se repiten cuando incluso quien encarga la encuesta pues puede ser algún medio de un signo o de otro, lo cual quiere decir que existe ya una tendencia bastante clara. Pero como decía Chema, en un mes que queda pueden ocurrir muchísimas cosas. Y además tenemos la experiencia de que los españoles, quitando un bloque que vota, tiene un voto ideológico muy claro, y eso ya lo tiene decidido, hay una inmensa mayoría que no se decide hasta incluso 72, 48 horas antes. Se vota mucho, y más con los tiempos que estamos viviendo, se vota mucho con las tripas. Y con el entorno más inmediato, ¿qué me afecta a mí, qué le afecta a mi familia de este tema o del otro, que más me puede importar a mí, más me puede perjudicar o más me puede beneficiar? Porque cada vez hay más segmento que hace ese tipo de reflexión que el segmento que tiene un voto ideológico. Con lo cual, bueno, las tendencias están ahí, en un mes pueden pasar cosas, no creo que haya un gran vuelco en todos estos años. Hemos visto que algunos se ha dado,
Había, me acuerdo en una ocasión en Andalucía, unas encuestas que eran absolutamente criminales para Chávez y le dio la vuelta en 2 semanas absolutamente, ganó con mayoría absoluta. O sea que... Pero eso pasa de vez en cuando. Lo normal es que, aunque tengamos no hagamos de la bruja Lola y tengamos cierta prevención a coger con mucho cuidado el tema de las encuestas, pero tampoco decir no sirven de nada. Hay unas tendencias que indican un posicionamiento social y ya veremos qué pasa en este mes. Da la sensación de que mucho tiene que cambiar también el discurso para que se produzca esa aproximación entre el PSOE y Ciudadanos, que según esta encuesta sí que daría la mayoría para gobernar, pero ahora mismo esas posiciones parecen muy diferentes, muy distanciadas. Juan, ¿qué opinas? Bueno, en principio ha habido pronunciamientos claros ya por parte de Ciudadanos de mantener esa especie de cordón sanitario como ha planteado, ¿no? Es decir, se entiende que el partido cuyo dirigente reivindica o se autoerige como el candidato del diálogo, lo primero que ha hecho ha sido poner cordones sanitarios, ¿no? Lo cual hace bastante más difícil cualquier tipo de conversación posterior o de diálogo posterior a la hora de buscar acuerdos. Yo creo que tampoco el PSOE va inicialmente a tirar por esa vía, o al menos va a contar esa vía en el proceso de las elecciones. Va a dejarlo abierto, siempre con una posibilidad, evidentemente, solo va a estar ahí, pero tampoco creo que vaya a jugar demasiado a esa vía. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el PSOE, si algo le ha pasado en estos últimos meses, ha sido que ha recuperado mucha intención de voto o mucha voluntad de voto, precisamente porque ha vuelto a recuperar su imagen de un partido más vinculado o más relacionado con la izquierda tradicional que ha representado siempre. El PSOE pierde votos de manera sistemática cada vez que vuelve a identificarse con un partido que pierde sus orígenes y pierde sus identidades. En ese momento es cuando el PSOE se desinfla. La situación actual a mí me resulta muy divertida porque hay una especie de sensación de que todos los partidos pierden votantes que van a parar al PSOE. O si no van a parar al PSOE, van a parar a otro partido, pero parece como que todo el mundo anda corriendo de su sitio original para irse a otro lado, ¿no? Los votos del PP se van a Vox, los votos de Ciudadanos se van a PSOE, los votos... Hay una enorme huida de votos y parece que el agujero que los recoge todos es el PSOE. Yo creo que el PSOE está haciendo muy bien el recuperar su imagen como un partido de la izquierda. Si ahora en este momento empieza otra vez a vender la imagen de una posibilidad de pacto con la derecha, va a perder muchos votos. Y lo que decía Enrique tiene razón. El votante español vota muy de barriga, muy de estómago, pero también vota mucho de rechazo. Entonces está esperando que alguien meta la pata para decir, pues ya no te voto, ¿no? Esa sensación la tiene uno siempre, ¿no? Dice, bueno, esta vez parece que voy a votar a este, parece que voy a votar a este, hasta que de pronto la mete la gamba y dice, pues ahora ya no te voy a votar. Y me voy a volver a quedar en mi casa otra vez. No sé si he sido demasiado gráfico a la hora de explicar esto, pero creo que por ahí pueden ir los tiros. Lo que también tenemos que recordar es que según este sondeo, según los datos que aporta este sondeo, no se podría repetir a nivel nacional el pacto que sí se ha producido aquí en la Junta de Andalucía, porque no sumarían las tres derechas, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Álvaro Martín de Sevilla. Claro, es que los sondeos van cambiando, subiendo, sin duda. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Hay una subida, una recuperación espectacular del Partido Socialista con respecto a las anteriores elecciones, una bajada de descalabro del Partido Popular y bueno, pues Ciudadanos no baja, sube, pero las expectativas que tenía hace pocos meses, no hace mucho, hace 3 o 4 meses, las expectativas antes de que eclosionara Vox, las expectativas de Ciudadanos era que llegaba a 80, incluso a 90 diputados. De tal manera que con respecto a esas expectativas, pues claro, Ciudadanos se puede decir que también cosechó un fracaso. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No? Lo que hay detrás de todo esto es, digamos, una dura disputa de reconfiguración de liderazgos, particularmente en la derecha. Rivera
ha apostado por ser él quien lidere la derecha. Y en esa apuesta por liderar la derecha se ha hecho en algunas propuestas más a la derecha que el Partido Popular, o tan a la derecha como el Partido Popular. El Partido Popular, por no perder los votos que se le están yendo más a su derecha por Vox, también ha virado en esa dirección. De tal manera que en esta disputa por ver quién lidera la derecha, han olvidado por completo el espacio de centro, y por eso no suman. Porque es que en este país hay un cupo, hay una franja grande de votantes de centro que quieren partidos moderados, que quieren partidos centristas, y que en el momento en que ven a Rivera pactando con Vox, como ha ocurrido en Andalucía, se asustan. Y que en el momento que ven a Rivera haciendo propuestas tan a la derecha como Casado, también se asustan. Y claro, se queda efectivamente ahí un hueco que hace que el bloque de derechas no sume. De tal manera que en esta reconfiguración de la derecha veremos a ver quién acaba liderando finalmente la derecha, lo primero, y lo segundo, al día siguiente de las elecciones las cosas pueden cambiar por completo. ¿Por qué? Pues en una campaña electoral nadie cambia la apuesta, sería suicida. Es como cambiar la dirección en mitad de una autopista, no puedes. Sencillamente te estrellas contra el tráfico y no tienes margen de maniobra. Tiene que ocurrir algo muy repentino y de mucho calibre político para que tú en una campaña electoral o en una pre-campaña muevas la dirección política. Ahora bien, el día después de las elecciones, si hay fracaso del bloque de derecha, si Rivera no logra encabezar ese bloque, si Casado de alguna manera se puede dar por finiquitado, porque es posible que al día siguiente de las elecciones Casado tenga que dimitir, va a soportar, en la pregunta, ¿va a soportar el PP un líder que sea capaz de llevarlo a 73 diputados? El resultado más bajo con diferencia en su historia, el anterior era el de Rajoy y eran 130 y tantos, es decir, la mitad de su resultado histórico. Bueno, pues que si todas esas preguntas tienen respuesta positiva, es posible que al día siguiente a las elecciones Rivera diga, ya no voy a disputar el voto del espacio de derecha, es decir, y conozcamos otras posiciones políticas que permitan aventurar otros posibles acuerdos políticos. O sea que ahora mismo estamos en campaña, vamos a ver cómo se desarrolla, y yo creo que al día siguiente de la campaña pues las posiciones pueden ser distintas de estas. Una cuestión sí está clara. Digamos, Unidas Podemos no puede mucho, es decir, también ha bajado bastante, ha bajado de 73 diputados actuales a 32, 33, menos de la mitad. Tendrá que hacer una profunda crítica y desde luego no cabe pensar en articular solo un gobierno por esa vía. Bueno, veremos a ver si con otros votos de otros lugares eso es posible, pero yo creo que todo esto, como depende al final de 3, 4, 5 escaños, va a quedar muy pendiente de resultados electorales, y que aventurarlo es difícil, ¿no?, a día de hoy. ¿Creéis que esa caída de Podemos puede responder, por ejemplo, a que con el crecimiento de partidos muy escorados a la derecha como Vox, el votante más movilizado a la izquierda opta o elige una opción más, digamos, de gobierno, con más opciones de gobierno? Yo creo que a Podemos lo castiga mucho la división, como en general a todos los partidos que tienen un componente ideológico de voto fuerte, ¿no? Es decir, Podemos es un partido que llama al voto ideológico de izquierda y no ha parado digamos, de hacer propuestas que no eran entendidas por su electorado. Primero, no propició un gobierno de Pedro Sánchez y dejó que gobernara Rajoy, y luego, cuando finalmente sí que votó el gobierno de Pedro Sánchez, pues se entendía, querían liderar de alguna manera hasta las negociaciones presupuestarias de ese gobierno, lo cual se vio un poco fuera de lugar, si me permitía el adjetivo, patético en algunas ocasiones, porque quien lidera una negociación presupuestaria es quien hace los presupuestos, el gobierno, y luego pues ha estado, digamos, continuamente salpicado, continuamente jalonado de divisiones. Se ha ido Errejón, se han ido Pablo Bustinduy en las elecciones europeas, se ha ido Vescanza, se van una serie de líderes, y da la impresión de ahora de ser un partido, ya no podemos decir matriarcal ni patriarcal, pero sí un partido, digamos, de pareja, ¿no?, donde el liderazgo lo ocupan, es algo muy poco estético. A mí me resulta muy poco estético, y salvo el caso de Nicaragua con Daniel Ortega y su mujer, presidente y vicepresidenta, no lo he visto en otros muchos sitios, ¿no? Entonces,
entonces yo creo que todo esto es lo que pasa a factura a Podemos, es decir, perder un poco la forma de la izquierda, aumentar la división y ser poco efectivo en la apuesta ante su electorado, en las apuestas de utilidad ante su electorado. Entonces creo que ahí hay un electorado desencantado con la propuesta. Más que desmovilizado porque haya un crecimiento de la extrema derecha, todo lo contrario, eso llama a la movilización, lo que hay creo un electorado desencantado. Chema Rueda, sobre la caída de Sí, Podemos. bueno, la caída en los sondeos, yo en esto insisto que al final el sistema electoral español puede dar sorpresa porque, insisto, muy pocos votos deciden un importante número de escaños, pero sí parece, como hemos compartido los cuatro, que la tendencia es a la baja. Bueno, esto puede ser debido primero a que a lo mejor en la primera experiencia estaba la expectativa muy al alta, y yo creo que esa expectativa sí se ha ido defraudando de alguna manera. El electorado español en general, lo han dicho también Enrique y Juan, creo que vota con las tripas, y las tripas del votante de izquierda es que no gobierne la derecha, y vamos a dejarnos de florituras, que si Pedro Sánchez va con este o va con el otro, o gobernaba Pedro Sánchez o gobernaba Rajoy, y permitir que gobernara Rajoy por mucha razón teórica y metafísica y filosófica que tuviera Podemos, le ha pasado factura ante un electorado que no quiere que gobierne la derecha y que por tanto va a votar, según los sondeos, a la izquierda que puede gobernar, no a la izquierda que no puede gobernar. Creo que por ahí pueden ir los tiros de esa bajada presunta de Podemos, y evidentemente la división interna, porque en fin, estamos llegando ya, incluso yo lo tengo escrito, al esperpento, ¿no? Al final va a haber casi más opciones de izquierdas que votantes de izquierdas. Creo que ya en la ciudad de Granada vamos por 4 o 5 y a nivel nacional por otros 4 o 5. Y no hay tanta demanda ideológica en la izquierda como para que el elector de izquierdas tenga 4 o 5 papeletas, sinceramente. Un partido socialista también, volvemos a hablar del PSOE, porque está centrando gran parte de esa precampaña en marcar, en diferenciar mucho su mensaje de las fuerzas soberanistas catalanas, aunque pueden llegar a necesitarlas, según dibuja este sondeo de Metroscopia. Enrique Moratalla. Sí, pero yo creo que ahí está siendo muy inteligente, lo está haciendo muy bien, con la cantidad de errores que ha cometido últimamente. Ahora creo que lo está haciendo muy bien. Se ha centrado en sus 110 propuestas, que además tienen un calado social brutal, por primera vez, brutal. O sea que creo que la estrategia está muy bien marcada. Que luego necesitará o no necesitará, bueno, los independentistas, entre otras cosas, están matándose, digo, están súper divididos. Esquerra va por un sitio, el PDCAT va por otro, el PDCAT como se llame ahora, porque cada trimestre le cambian el nombre. Por tanto, lo importante es centrarse en ofrecerle a los ciudadanos qué te doy a dar, qué te voy a dar yo. Y yo creo que de esa hoja de ruta no se van a mover. Han descubierto que esa es la hoja de ruta. Propuestas muy sociales, todos los viernes tenemos una cita con una propuesta social estupenda, y lo van a seguir haciendo. Y sus 110 propuestas marcando un cambio donde la mayoría de los ciudadanos se puedan beneficiar de esas propuestas sociales. Todos los demás que quieren repartirse en ministerios, como ya manda uno a exteriores y el otro a universidades y tal, bueno, es normal, es que ellos están pescando en el mismo caladero y están viendo quién va a ser, o para gobernar o para no gobernar, quién va a ser el que saque más votos, quién va a ser el primero. Pero todo esto, claro, siempre arropados por un partido como Vox, que es una bomba con patas, porque es que todos los días nos sorprende con algún esperpento. Pero eso es lo que hay, la aritmética tiene esa jugada, y por tanto no les queda otra. Pero la pregunta que tú hacías del PSOE, yo creo que están acertando ahora mismo, y si no se salen de esa hoja de ruta, lo normal es que en este mes crezca más. Hablaba Enrique Moratalla de esos viernes sociales del Gobierno. De hecho, mañana el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a aprobar una oferta de empleo público de 30.000 puestos. Juan Cañabate, ¿hay electoralismo detrás de estos viernes sociales? Yo creo que eso es evidente, ¿no? Quiero decir que siempre cuando un gobierno está en una situación de este tipo, pues tiende a tomar medidas que puedan leerse desde el electorado pues en positivo y que puedan ayudar en la campaña electoral. Yo creo que eso me parece que es absolutamente normal. Otra cosa es que
las medidas que se tomen pues sean medidas que en el fondo pues a todo el mundo le guste y parecen apropiadas. De todos modos, a mí me gustaría volver al tema que estábamos tratando antes, porque ha pasado así, me he quedado así un poco al margen. A mí me gustaría decir algo que creo que es interesante en el tema de Podemos, ¿no? Podemos es una organización a la que yo miré con enorme cariño cuando nació y la he visto ir deshaciéndose en este proceso con enorme tristeza. Aunque si uno hace una mirada más fría, pues también se da cuenta de que Podemos, el Partido Socialista debe andar por los ¿cuántos? Vosotros que 124. Estáis, por los 124 años. 140 años. Pensaba que te referías a los escaños. No, ¿por cuánto anda? 140 años. El Podemos tiene muy poquitos años, entonces era lógico que sufriera un proceso también de ese tipo, ¿verdad? Darle coherencia y cohesión a una organización política que nace de esa forma es bastante complicado, sobre todo cuando nace desde la izquierda y cuando comete el gran error de vincularse a una organización como es Izquierda Unida o de manera más sencilla el Partido Comunista de España, que es una organización experta en disolver en lo que se mete, ¿no? Se mete y lo disuelve, tiene una enorme capacidad desde que existe, ¿no? Desde el año 21. Claro, en el momento, yo se lo decía a buenos amigos que tengo de Podemos, le decía, bueno, cuando me contaban ya la relación que mantenían con Izquierda Unida, yo les decía, estáis muertos. Y efectivamente el proceso ha sido de una no solo disgregación de lo que es la organización, sino además de los resultados electorales que han sido absolutamente desastrosos en Andalucía, ¿no? Y a los que, por cierto, no han reaccionado de ninguna manera, ¿no? De ellos hubiese reaccionado. Tenía ganas de contar esto, tenía ganas de hablar de Podemos y de una organización que se presenta a unas elecciones como las municipales y que a los 4 días en Granada y que a los 4 días hay 3 concejales distintos y resulta que ninguno es de Podemos, lo cual tiene cierta guasa, ¿no? O sea, se presenta como Podemos, el partido nuevo, y resulta que ya ninguno es de Podemos, ¿no? Lo cual tiene broma. Y una organización a nivel estatal que igualmente se ha disuelto y que nadie sabe ya qué es y dónde está, ¿no? Yo creo que a Podemos le faltan años para salir del entuerto en el que está metido, y si sigue vinculado a Izquierda Unida, desde luego no va a salir. O sea, va a ir poco a poco y acabará convirtiéndose en una organización, como le ha pasado a Izquierda Unida en los últimos años, residual. Dicho esto, ¿tendrá el PSOE capacidad de hegemonizar esa situación crítica de la izquierda? Pues lo que he dicho antes, o sea, del PSOE se espera que vuelva a ser el PSOE que fue. Del PSOE se espera que vuelva a ser un partido de izquierda. Y dentro de ser un partido de izquierda, tiene la obligación absoluta de resolver un problema como es el problema de Cataluña. Y el problema de Cataluña no se resuelve ni con las opciones que plantea la extrema derecha, y en esa extrema derecha creo que las opciones, o sea, en esas opciones creo que son comunes al Partido Popular, al Ciudadanos y a Vox, ni creo que las opciones se resuelvan desde la posición independentista. Es decir, el PSOE tiene soluciones, o tenía en su momento soluciones a ese problema. Y esas soluciones se llamaban federalismo. Y esas soluciones estaban ahí y siguen estando ahí. Y hay sensibilidades dentro del PSOE como para asumir eso y como para entender que es la única solución que tiene. Es decir, generar un modelo de Estado que aún está por resolver, y en ese modelo de Estado lo que forma parte de la sangre del PSOE, que es el federalismo. En tanto eso no se resuelva, el problema de Cataluña seguirá, pero no será el problema de Cataluña, será el problema del Estado, será el problema de España. Y eso solo tiene una solución, y se llama federalismo. Y ya, si queréis, os digo que la solución definitiva se llama República Federal, ya por decirlo claro, ¿no? Tenemos que cerrar aquí el bloque de elecciones generales porque vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta traemos temas también locales. Vamos a hablar de la gestión de la Alhambra y de Sierra Nevada, como no, algo que a diario nos trae novedades aquí en Granada. Volvemos en Granada Debate, solo unos minutos.
Volvemos, estamos de nuevo aquí de vuelta en Granada Debate y como les decía vamos a tratar ahora cuestiones locales, vamos con la gestión de la Alhambra. Ya saben que Rocío Díaz ya es la nueva directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Y bueno, los empresarios ligados al turismo ya han mostrado su satisfacción con este nombramiento, sobre todo por una cuestión que preocupa obviamente a quienes venden entradas al monumento, que es precisamente esa, la de las entradas nominales. Vamos a abrir el debate sobre esta noticia que hemos conocido hoy, esa satisfacción de los empresarios del turismo acerca de ese nombramiento en el Patronato de la Alhambra y el Generalife. Álvaro Martínez Sevilla, ¿qué opinas de esta situación? Vamos a esperar, quiero decir que acaba de ser nombrada. Vamos a dar un plazo de confianza a ver cómo desarrolla su gestión. Creo que a todo cargo público que se le nombra hay que darle un tiempo para ver que ponga en marcha sus opciones, las opciones que tiene en mente y en cabeza. Yo sí quiero recordar simplemente que las entradas nominativas no fueron un capricho, fueron, digamos, una medida que se tomó porque se detectó una cierta algarabía, podemos llamarlo, por no llamarlo de manera más gruesa, en la venta de entradas. Es decir, había empresas que copaban entradas, empresas que prácticamente se dedicaban solo a comprar entradas para luego revenderlas, eso tenía un precio. Entonces yo entiendo que efectivamente las entradas nominativas suponen un embrollo burocrático, suponen un perjuicio para las empresas que en buena lid comercializan entradas y comercializan paquetes turísticos con hotel, con entradas, con Alhambra, con actividades en la ciudad, y entiendo que efectivamente eso, digamos, lastra un poco su gestión, pero no hay que olvidar que habrá que tomar alguna medida para que lo que antes ocurrió no vuelva a ocurrir, es decir, para que no haya acaparamiento de entradas, para que no haya reventas que luego devengan en precios abusivos, en definitiva, para que quien quiera ir a la Alhambra pueda ir a una cola virtual en este caso, no estoy pidiendo naturalmente volver a las colas físicas, sino pueda ir a una cola, pueda sacar su entrada y no tenga que pagar ni precios abusivos, ni reventas, ni acudir a touroperadores que le cobran 4 veces el precio normal. Bueno, pues yo creo que esas medidas hay que arbitrarlas, vamos a ver cuáles son las opciones y vamos a ver cuáles son las medidas que pone encima de la mesa la nueva directora y vamos a dar un tiempo, ¿no?, para opinar al respecto. Chema Rueda. Sí, pero el planteamiento es correcto, porque claro, la Alhambra no empieza ayer con el nombramiento de Rocío Díaz, ni las polémicas, ni los sistemas de venta de entradas, ni los sistemas de gestión, ni los sistemas de protección, ni quién tiene las competencias, ni quién forma parte del Consejo Rector. Esto tiene una trayectoria, y las medidas se toman en los momentos que se toman para dar solución a los problemas a los que se pretendía dar solución. Y por tanto yo comparto básicamente ese planteamiento de que vamos a ir viendo. Sí me ha llamado la atención la rapidez con la que los supuestos perjudicados que eran beneficiarios del anterior sistema se apuntan ya y dan prácticamente por hecho que la llegada de la nueva directora, una vez superado el concurso, que lógicamente ha superado para ostentar tal puesto, la rapidez con la que han ido a felicitarla y a dar por hecho que eso va a ser así. Eso sí me preocupa un poco más porque quizá, y lo comentábamos a la entrada del debate, aquí hay demasiada gente que ve la Alhambra no como el primer monumento de Granada y seguramente de Andalucía y de España, sino como un negocio. Y sin dejar de lado que algo de negocio tiene que haber en algo que tiene una entrada y tiene unos precios públicos para quien lo ofrece, es cierto que la perspectiva únicamente de negocio puede ser el principio del fin de la Alhambra. Yo creo que todos asumimos, después de un cierto descontrol, que hay que dejarle la Alhambra a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, que no podemos matar la gallina de los huevos de oro y que, por tanto, respetando esos plazos que decía Álvaro y esa posible reconfiguración de un sistema de venta que efectivamente, y lo sé yo por gente de fuera que viene, es engorroso, vayamos a pasar rápidamente a la fase B, que es la que siempre el Partido Popular anunciaba y determinados sectores empresariales de Granada, de que aquello es solo un negocio que vamos a exprimir y cuando dejemos de exprimir pues ya no habrá Alhambra. Por eso digo que cautela, contención, saber de dónde se viene, a dónde se quiere ir, pero que la Alhambra es mucho más que un negocio y desde luego es mucho más que un negocio a corto plazo para determinados sectores empresariales que no lo hicieron bien con el anterior sistema porque perjudicaron seriamente la imagen del monumento y la imagen de muchas otras empresas que se dedicaban a lo mismo.
Menciona Chema Rueda esa difícil disyuntiva siempre entre el negocio y el patrimonio histórico, una situación y una polémica complicada que viene de mucho tiempo atrás, Enrique Moratalla. Yo creo que aquí lo que hay que plantear, y ya está planteado de alguna manera, es el modelo de gestión. O sea, lo importante realmente es el modelo de gestión. Y, al menos en mi opinión, y luego como tenemos un arqueólogo en la mesa, a ver qué nos cuenta, pero yo creo que hay una cosa que tiene que estar clarísima y fuera de toda duda. Y es que lo primero es la defensa del patrimonio. Eso es lo primero. Luego iremos analizando las entradas, iremos analizando qué ha pasado, por qué se tuvieron que hacer nominativas, que no fue un capricho. Fue poner coto a una situación que, por calificarla suave, como decía antes Álvaro, era una situación caótica y terriblemente injusta, ¿vale? ¿Que puede haber otro método? Seguro, pero póngase encima de la mesa. Pero volviendo al que debe ser lo primero, la defensa incuestionable del patrimonio, y que efectivamente tenemos una obligación moral y ética de dejar el patrimonio igual y, a ser posible, mejor a las generaciones venideras. Eso creo que no debe de haber ningún tipo de duda. Y luego un cierto equilibrio, porque es verdad que genera riqueza y que el turismo está ahí, no lo podemos obviar. Yo no soy en absoluto ningún talibán contra el turismo, pero sí es verdad que en ese equilibrio tiene que haber regulaciones de flujo suficientemente sostenibles como para que pueda ser una fuente de riqueza, ser una fuente de disfrute del turista que viene a contemplar ese patrimonio, y cuanto mejor esté preservado y conservado por especialistas, mejor. Mejor, porque más se podrá disfrutar y garantizar para el futuro y para las generaciones futuras. Juan Cañabate. Bueno, pues la clave está efectivamente en lo que dice Enrique. El problema es la gestión, ¿no? Y la gestión, bueno, pues yo suelo ir bastante a la Alhambra por mi trabajo, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me sorprende todos los días que voy, y es que la Alhambra por las mañanas se abre. Parece milagroso, pero por las mañanas la Alhambra, pase lo que pase, se abre todos los días. Y cuando se abre la Alhambra, pues uno ve que hay desde jardineros, seguridad, arquitectos, arqueólogos, fontaneros, albañiles, es decir, un mundo de problemas y de gestión absolutamente enorme. Ve que hay actividades para los niños, ve que hay programas de difusión, que hay exposiciones, que hay... Y cuando ves aquello, dices, bueno, aquí hay una gestión importante. Entonces, lo que quiero decir es que ese problema, esa gestión, abarca una serie de problemas enormes. Y desde luego, creo que el principal problema no son las entradas. Y creo que el hecho de que los empresarios granadinos de lo único que hablen es de las entradas y de poner un nuevo sistema de acceso a la Alhambra, dice bastante poco de los empresarios granadinos. Es decir, el empresariado granadino está acostumbrado, el empresariado turístico granadino, que parece por otra parte que es el único que hay. El empresariado turístico está acostumbrado siempre a decirnos o a exigirnos lo que tenemos que hacer. Y habría que empezar a decirle al empresariado turístico granadino lo que él tiene que hacer. Y él tiene muchas cosas que hacer en Granada, muchas. No voy a hacer la larga lista de cosas, pero tiene muchas cosas que hacer para mejorar precisamente los servicios y redistribuir gran parte de la riqueza que entra, que ellos consiguen gracias precisamente al patrimonio de la ciudad. Esa es la clave. Es decir, la clave está en que la Alhambra hay que gestionarla desde muchos puntos de vista, hay muchos problemas que resolver, y desde luego no creo que el problema de las entradas y de que vuelvan otra vez a la situación anterior sea el mayor de los problemas que tienen la Alhambra. Entonces, dejemos a los empresarios en su sitio, que es un sitio que está muy bien, establezcamos cuáles son los límites que en el que deben moverse los empresarios a la hora de obtener sus beneficios explotando un patrimonio que no es suyo, que es de todos,
y que dejen trabajar a los profesionales y a otros ámbitos de la ciudad en lo que es la gestión de ese patrimonio y que ellos se queden en su sitio. Por cierto, Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de CEPIME, no solo hablaba de la Alhambra, también de Sierra Nevada. Ya saben que el Partido Popular, ahora en el gobierno de la Junta de Andalucía, quería recuperar ese proyecto de la infraestructura del teleférico para subir desde la ciudad de Granada, desde el entorno del Zaidín hasta Prado Llano, hasta la estación de esquí, aproximadamente a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. También apuesta Gerardo Cuerva, hoy hablaba de este asunto, y también apuesta por esa idea de ampliar la superficie esquiable y aumentar lo que es la estructura comercial en torno al parque de Sierra Nevada. Álvaro Martínez Sevilla, ¿qué opinas de este proyecto? Bueno, Gerardo Cuerva, por cierto, lleva creo que como 30 años, hace 30 años hablaba Gerardo Cuerva también al frente de la Confederación Granadina de Empresarios, ¿no? Quiero decir que esto no es ningún mérito ni tampoco demérito, pero sí es un síntoma. Es un síntoma de que yo creo que el portavoz o la portavocía de los empresarios granadinos está un poco anclada en unas formas de empresariado del pasado. Es que está anclada en unas formas de empresariado que antes hacían una dependencia muy fuerte de la economía granadina y que a día de hoy no son el principal sector de la economía granadina. A día de hoy la economía de Sierra Nevada representa algo menos del 1,5% del PIB, del PIB bruto de la provincia, el Producto Interior Bruto de la provincia. La economía del sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, y de la ingeniería de la información, representa el 7% del PIB, es decir, representa 5 veces más que Sierra Nevada. Y sin embargo, todas las propuestas van dirigidas en este sentido. Y van dirigidas también en un sentido, en el sentido de demandar, ¿no? Es decir, demandar que la Junta nos proporcione infraestructura, que la Junta nos haga una carretera, que la Junta nos haga una infraestructura en la nieve, que la Junta nos haga pistas, nos haga los remontes, nos haga el aprovisionamiento de agua para los mismos. Oiga, la Junta debe estar al servicio del interés público de los andaluces, del interés común y social de los andaluces. Tendremos que ver cuáles son las prioridades para hacer carreteras para los andaluces, porque a lo mejor la carretera de Sierra Nevada entendemos que está muy bien. El otro día vino el presidente de la Junta de Granada y el presidente de la Junta lo primero que dice, oiga, el soterramiento vamos a ver, porque es que esto puede costar un dinero y no sabemos si tenemos dinero suficiente para pagar el soterramiento del tren. Y parece que esta es una demanda unánime de la ciudad, que el tren no rompa la ciudad, que el tren vaya soterrado, y dijo, oiga, no sabemos si tenemos dinero. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos dinero para soterrar el tren, pero sí tenemos dinero para hacer una carretera para que puedan ir a esquiar personas de fuera que dejan un beneficio que es muy pequeño, muy poco significativo comparado con el beneficio que dejan otras empresas. Yo entonces ahora un poco, claro, retomo el hilo de las palabras que se hablaba antes y quiero decir, creo que hay que resituar las cosas, ¿no? Primero, en la economía granadina hay sectores de mucha más importancia ahora mismo que este. Hay sectores de importancia grande que están saliendo muy dignamente adelante con su esfuerzo, con su creatividad, con su tesón empresarial, y a los que no se les está prestando desde la propia Confederación Granadina de Empresarios, no se les está prestando asistencia ni servicio. Y en segundo lugar, tendremos que ser los andaluces en general, los granadinos en particular, los que decidamos cuál es el orden, la prioridad de las infraestructuras que queremos hacer. Si entendemos que la prioridad de la infraestructura es las comunicaciones ferroviarias en esta ciudad, pues esa es la apuesta, y entonces habrá que decirle al presidente de la Junta, oiga, cuando usted consiga algo de dinerín en el bolsillo, inviértalo usted en el soterramiento, luego ya veremos otras cosas, ¿no? Pero, claro, a mí me extraña mucho esto, ¿no? Que se pida dinero en una infraestructura que no se han decidido como prioritarias, cuando tenemos otras que sí se entienden prioritarias por parte de la sociedad granadina. Todos los grupos van a las elecciones y en el programa conexiones ferroviarias, el tren y todo esto, y ahora resulta que para lo que todos los partidos entienden como prioritario no hay dinero, ¿no? Entonces yo aquí veo una cierta contradicción y un debate ya antiguo, un debate que no está actualizado suficientemente, ¿no? Chema, sobre esas infraestructuras que se proponen para Sierra Nevada. Bueno, no son nuevas, es un tema siempre recurrente, pero es cierto que también el empresariado granadino adolece de falta de capacidad de innovación, porque me parece que es un mantra que se repite con demasiada frecuencia,
Es una teoría esta, la de la ampliación de la zona esquiable, que no se sustenta en nada, porque por un lado vemos que cada año nieva menos, por tanto, ¿qué superficie esquiable vamos a ampliar si cada vez hay menos nieve y cada vez cuesta más dinero producir nieve artificial? Es decir, un contrasentido en sí mismo, porque Sierra Nevada, al igual que la Alhambra, es algo que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos deberán disfrutar, al menos como hasta ahora, en condiciones razonables. Tiene una riqueza medioambiental que también puede atraer al turismo, no solo el esquí es un deporte que goza de todos mis respetos, pero creo que es un deporte de los que podemos considerar no mayoritario. Yo creo que incluso el propio senderismo por las cumbres de Sierra Nevada puede tener exactamente la misma demanda, y creo que en este caso, como en el anterior, me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, me ha llamado la atención la rapidez con la que el Partido Popular, con la aquiescencia de Ciudadanos, ha puesto encima de la mesa el debate de la ampliación de la superficie esquiable de Sierra Nevada y un teleférico que todos los que tenemos 2 dedos de luces sabemos que económicamente es inviable y que supondría al final que tuviera que entrar la Junta de Andalucía y el dinero de todos para cubrir esa infraestructura, y de nuevo el entusiasmo con que el representante de los empresarios granadinos se agarra a esa idea después de estar durante un periodo de tiempo bastante largo calladito, sin decir nada, y ahora parece que las entradas de la Alhambra y ampliar Sierra Nevada son las dos únicas cosas sobre las que merece la pena opinar. Me llama mucho la atención porque, insisto, en este caso la ampliación de la superficie esquiable no está avalada por ningún dato, ni siquiera meteorológico, y la construcción del teleférico, creo que más allá de la quimera propagandística que quieran hacer, no se sustenta en nada. Por tanto, dejar eso claro. Mencionaba antes Álvaro Martínez Sevilla esa posibilidad de apostar por otros sectores que puedan impulsar la economía de Granada. Si continuamos en Sierra Nevada, una opción podría ser, ¿por qué no?, el sector científico, que puede aportar muchas opciones también económicas en las altas cumbres. Quizá la instalación científica más importante que hay en Sierra Nevada es el IRAM, el radiotelescopio, y creo recordar que está participado principalmente por capital extranjero. Así que igual esa también podría ser una vía de progreso y desarrollo en Sierra Nevada, Moratalla. En definitiva, diversificar y poner, con perdón, los huevos en distintas cestas. No puede ser solo la cesta del turismo, siendo muy importante. Pero yo querría añadir una cosa que se ha apuntado, pero que debe quedar meridianamente clara. Digo, por no repetirme, que estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Si al final se hace un proyecto que hable del impacto medioambiental, de esto, todo lo que haga falta, y al final se hace como parece que se va a hacer, que quede claro que no sea como las radiales. O sea, que si las empresas lo que quieren es construirlo y llevárselo entero, me parece bien, pero la gestión se la come. Porque en las radiales ha pasado lo mismo, se han llevado todo el dinero las constructoras, y cuando la gestión no ha ido bien, han dicho, yo ya me he llevado lo mío, aquí lo tienes y ahora que lo paguen todos los demás, y se la devuelven al Estado. No. Las condiciones claras desde el principio. ¿Qué se tiene que hacer? Porque quien tiene el poder de decisión decide hacerlo, que yo creo que al final tiene muchas posibilidades de que sea así, con una condición muy clara, pues si no se nos va a quedar una carita de tonto muy grande. Usted hace la gestión, usted se queda con la magnífica obra, que es un Potosí, pero la gestión también. Y si no va bien, se la come. Y que vaya tirando de los intereses y las ganancias que ha tenido con la constructora. Porque si no, al final siempre ocurre, en esto como en tantas cosas, lo de siempre. Los rescates, ¿qué pasa? Que lo pagan los ciudadanos, todo. Que llenen, que pagan los ciudadanos. Juan Cañaba, ¿te preocupa esa entrada del sector privado en un entorno como es Sierra Nevada a estos niveles de infraestructuras y de ampliación de pistas? A mí no me preocupa que entre el sector privado. El sector privado, siempre que lo haga dentro de la norma y dentro del respeto absoluto, me parece bien que entre. Al contrario, creo que el sector privado está para eso, ¿no? Todavía no conozco a ninguna organización política que haya decidido hacer desaparecer al sector privado, ¿no? A pesar de que se llama
hay acusaciones de ultraizquierda de los pueblos de Podemos, que de ultraizquierda no tienen nada, pero bueno, no, ahí me parece bien que el sector privado entre. Lo que pasa es que es lo que dice Enrique. Primero, parece que todos nos estamos oliendo ya desde hace mucho tiempo, que aquí hay una propuesta de que se construya una cosa y de que una vez que se construya aquello no funcione, porque los estudios económicos que se han hecho de uno y otro lado parece que dan resultados muy negativos. Entonces al final va a acabar siendo un rescate público. Y luego, por lo que yo he leído de propuestas de ampliación de pistas, que no he leído muchas, pero he leído alguna que se ha publicado recientemente, parece que por mucho que digan que no, finalmente el impacto medioambiental que tiene es bastante potente, incluso no solo en cuanto a lo que supone la producción artificial de nieve y el consumo de agua, sino en lo que supone también la invasión de parte del parque. Creo que el Barranco de San Juan queda tocado y algún otro más también. Es decir, no es tan fácil. No es tan fácil ampliar pistas porque las condiciones que se dan ya llegan al límite. Y luego una cosa que dice Chema que me parece fundamental, y es que dentro del estudio de impacto ambiental que se debiera hacer habría que incluir ya el cambio climático. El cambio climático está ahí, es una realidad y no se puede prescindir de esa realidad. Entonces... Sí, a mí me gustaría apostillar en ese sentido, es que hemos conocido hoy mismo un informe que dice que los veranos duran 5 semanas más, Claro. que desde los años 80. Que en 40 años los veranos son 5 semanas más y los inviernos bastantes semanas menos. Por lo menos, Y hay o sea, un 5 menos. Claro, y hay un observatorio de cambio global de Sierra Nevada que da unas perspectivas muy claras y muy negativas en ese sentido. La raya, lo que se llama la raya de nieve, sube cada año, sube aceleradamente. Cada año hay menos semanas de innivación, cada año además no solo es que hay menos precipitaciones, porque uno podría decir, pues se produce nieve artificial, no, hay menos precipitaciones y hay más calor, con lo cual la producción de la nieve artificial es más difícil, queda restringida a más días y en cualquier caso es más A costosa. mí me gustaría saber si esa iniciativa privada en algún momento tiene capacidad de mirar hacia el futuro, en lugar de mirar siempre hacia el momento inmediato. Es decir, si sabemos que se está produciendo un cambio de esas características, no hay nadie que esté pensando ya en cuál sería el modelo de explotación o de gestión de Sierra Nevada que no sea precisamente el que redunda en la destrucción del sistema, sino que fuese obtener beneficios de un modelo en el futuro. A mí me parece, yo es que por eso soy arqueólogo, porque yo trabajo para el futuro. Y los arqueólogos trabajamos siempre, parece que trabajamos para el pasado, pero no, trabajamos siempre pensando en el futuro. Y con el patrimonio histórico pasa igual. Es decir, hay que pensar siempre en el futuro. Entonces, la iniciativa privada parece que, o los empresarios parece que solo piensan en el beneficio inmediato, y lo que vaya quedando, lo que se vaya destruyendo ya, da un poco igual porque yo he obtenido el beneficio inmediato. Y eso es lo que hay que cambiar, ese es el chip que hay que cambiarle al empresariado granadino. Ese es el chip que hay que cambiar, creo. Yo a ese, vamos, completamente de acuerdo a ese respecto. Yo comentaba hace unos días en un artículo que realmente la propuesta no es que sea nueva, antigua, conocida o no desconocida, sino que rompe un consenso. El consenso que rompe es la Ley de Declaración de Parque Nacional. Cuando en 1999 se declara la Ley de Parque Nacional, se hace un consenso implícito que todos los partidos respaldan apoyando la ley. Y es, reservamos este espacio para la estación de esquí, que significa explotación intensiva para el aspecto económico de la estación de esquí en el valle, en la cuenca de cabecera del río Monachil, y reservamos el resto del espacio para Parque Nacional, que significa preservación de la biodiversidad, preservación de las condiciones paisajísticas y ambientales fantásticas que tiene Sierra Nevada y legado a las generaciones futuras. Venir ahora con la propuesta de vamos a entrar en el Valle del San Juan, vamos a entrar en la línea de altas cumbres, en el Tosal del Cartujo, como están diciendo, o en la Cumbre del Caballo, significa romper el consenso, porque hay que volver a retrotraer una legislación en la que había habido consenso en 1999. Por tanto, quien hace esa propuesta está rompiendo un consenso ambiental y efectivamente no está haciendo una propuesta al día de hoy acorde con las condiciones que tenemos de cambio climático. Es decir, nadie ha pensado en proponer que Sierra Nevada se convierta en una estación de esquí y montaña más allá del nombre, es decir, donde el aspecto de montaña significa de uso sin necesidad de nieve
sea que por cierto es un uso, digamos, menos impactante porque está basado en sendas, está basado digamos, en otro tipo de actividades, incluso con raquetas de nieve, no necesita infraestructuras como remontes, no necesita infraestructuras de pistas tan grandes. Nadie ha pensado en la conversión de ese tipo de estación en esquí y montaña, que ya es muy frecuente en los Alpes y en otros macizos montañosos en Europa, y que sin embargo aquí se olvida, como si se pensase que aquí estuviésemos todavía en Noruega, ¿no? No estamos a 37 grados de latitud norte y tenemos cada vez, pues eso, 5 semanas más de verano y el calor acechando cada vez más el invierno, ¿no? Pues seguro que nos encantaría seguir, porque está el debate en un punto muy interesante sobre una cuestión que además es bastante preocupante, pero tenemos que dejarlo aquí porque nos quedamos sin tiempo. Hoy hemos analizado la actualidad, ya lo han visto, ya nos han escuchado con Álvaro Martínez Sevilla, Enrique Moratalla, Chema Rueda y también con Juan Cañabate. Gracias por acompañarnos aquí en Granada Debate, volvemos pronto, un saludo.